A latidos de fe. Fe que se escucha. Fe que se vive. Un latido a la vez. Bien, ya estamos al día lunes 29 de junio. Estamos estudiando la lección número 1 del tercer trimestre de este año 2026, el cual titula para toda esta semana El ministerio de Pablo en Corinto. ¿Ya? Y bueno, el título de hoy día, lunes, es De Atenas a Corinto. Bueno, vamos a empezar buscando en el libro de Hechos, capítulo 17. Acá son varios versículos, del 16 hasta el 34. Para responder esta pregunta, ¿dónde estuvo Pablo antes de ir a Corinto y qué hizo allí? Entonces voy a dar lectura. Dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué va a decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándoles le trajeron a Areópago, diciendo: ¿podríamos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio de Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿dónde estuvo Pablo antes de ir a Corinto y qué hizo allí? Bueno, ¿no es cierto? Él dice acá que Pablo estuvo en Atenas. Ya, sí. Atenas, ¿no es cierto? La capital intelectual. Eso es cierto. Ya, pero él llegó ahí sin haberlo planeado, ¿no es cierto? No, ¿cuánto se llama? La oposición de Berea lo llevó allí inesperadamente, como podemos ver en Hechos el 17, 13 al 15. Y también notamos que ahí, ¿no es cierto?, el espíritu de Pablo se encendió de indignación al ver la ciudad llena de ídolos. Sí, exacto. Predicó en varios escenarios diferentes. ¿Ya? Estaba la sinagoga, ¿cierto?, con judíos. También el mercado, con el público general. Y esta palabra, sí, que Areópago, que ahí, ¿no es cierto?, era con los filósofos e intelectuales, o sea, gente muy estudiada. Sí. En ese Areópago usó una estrategia brillante. Partió del altar, este altar que estaba escrito, ¿cierto? Había esta inscripción: al Dios no conocido, para presentar al Dios creador. Ya, al Cristo resucitado. Exactamente. Ya, los resultados fueron así como mixtos, ¿no es cierto? Claro. Hubo de todo. Algunos se burlaron
Pero hubieron otros que quisieron escuchar más. Sí. Algunos creyeron. Ujú. Y como decía al final del texto, entre ellos estaba, ¿no es cierto?, Dionisio, el Areopagita Sí. y Dámaris, entre Ujú. algunos otros. Sí. Y bueno, la lección clave de esto es que Pablo no esperó condiciones ideales, Ujú. sino que aprovechó cada contexto disponible para llevar el Evangelio. Sí, lo que podemos aprender de aquí es que eh, no todo lo que nosotros tengamos, porque estas eran grandes escuelas filosóficas y ellos filosofaban mucho y entre comillas mostraban sus conocimientos entre ellos, ¿cierto? Pero Pablo se encontró frente a frente con estas filosofías y él no las enfrentó solo, ¿ya? Estaba Dios ahí guiándolo en cada palabra. Y también señaló lo que era correcto, ¿ya? Finalmente señaló la responsabilidad moral del hombre a la luz de la resurrección y del juicio. Y esta enseñanza colocó al apóstol lejos de los profesores paganos de la más encumbrada filosofía. Créame que Dios siempre pone las palabras. Y estuvo ahí. Él estuvo ahí con esas grandes mentes en esos momentos, ¿ya? Cualquiera, ¿no es cierto?, se podría sentir diminuto Sí. ante mentes para nosotros Claro. brillantes, ¿no es cierto? Pero Pablo no fue solo allí, no estaba solo. Sí. Tenía al Señor de su lado y, como dice bien, el Señor ponía todas las palabras en su Sí. boca. El tema para él constante siempre fue el Salvador. Ese fue el tema de la predicación de él. Él proclamó el mismo Jesús a estos intelectuales escépticos de Atenas. Vamos a continuar. Bueno, dice Hechos, ¿no es cierto? El texto que acabamos de leer, la cita 17, 16 al 34, describe la predicación de Pablo a los atenienses antes de ir a Corinto. Al parecer, el apóstol no tenía previsto visitar Atenas en ese momento, pero fue allí con la ayuda de algunos amigos debido a la oposición que encontró en Berea, como dice Hechos 17, de 13 al 15. Quienes acompañaron a Pablo a Atenas regresaron a Berea con el pedido de que Timoteo y Silas se unieran a él lo antes posible, como dice Hechos 17:15. El texto bíblico registra lo que Pablo hizo mientras los esperaba. Habló de Jesús en la sinagoga, en el mercado y en el Areópago. No podía dejar de hablar de Jesús y aprovechar cada oportunidad para hacerlo. Ahora vamos a leer Hechos capítulo 18 versículo del 1 al 11 para responder la siguiente pregunta. ¿Qué hizo Pablo cuando llegó a Corinto y durante su estadía allí? Bueno, dice, después de esto, Pablo partió de Atenas y fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su esposa, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y Pablo fue a verlos. Y como era el mismo oficio, se quedó a vivir y a trabajar con ellos, porque eran fabricantes de tiendas. Y cada sábado Pablo razonaba en la sinagoga, y persuadía a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero como los judíos se opusieron y blasfemaron, sacudiendo su ropa, Pablo les dijo, la sangre de ustedes sea sobre su propia cabeza. Yo estoy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Entonces, retirándose de allí, se fue a casa de un hombre llamado Tito, justo, respetuoso de Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Crispo, el principal de la sinagoga, creyó al Señor con toda su casa, y muchos corintios, al oír, creyeron y fueron bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en una visión nocturna, no temas, sigue hablando y no calles. Yo estoy contigo, y ninguno te podrá dañar, pues tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y Pablo permaneció allí 1 año y 6 meses, enseñando la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Bueno, en resumen, él llegó solo, ¿cierto? Sin Silas ni Timoteo, y se hospedó aquí con estas personas, ¿cierto? Compañeras también, Aquila y Priscila. Ajá. Y bueno, el primero, lo habitual que él hacía era ir a la sinagoga, presentarse, ¿cierto? Y ahí sabía que iba a encontrar judíos y griegos temerosos de Dios, ¿ya?
sabía que también aquí la Priscila se dedicaba, ¿cierto?, a estas, haciendo tiendas de campaña también, ¿ya? Como era del mismo oficio que él, ¿ya? Para sostenerse, porque obviamente había que sostenerse de acuerdo a los viajes que él realizaba en la predicación, ¿ya? Y cuando llegaron Silas y Timoteo, se dedicó enteramente a la palabra, ¿ya? Su predicación también se intensificó. ¿No es cierto? Hubieron judíos que lo rechazaron. Él declaró, ¿no? Desde ahora miré a los gentiles, Sí. cuando vio el rechazo de algunos judíos. Sí. Entonces, ¿qué pasó luego? Dios mismo lo animó en visión, que no temiera, que siguiera hablando. Señal de que Pablo, ¿no es cierto? Esto es señal de que Pablo quizá estaba desanimado. Claro que sí. Él permaneció 1 año y medio en Corinto y esta fue una de sus estadías más largas, ¿ya? Y su resolución quedó ahí grabada, no saber nada sino a Jesucristo y a este crucificado, ¿ya? Como dice 1 Corintios 2:2. Vamos a continuar. Pablo fue a Corinto durante su segundo viaje misionero y permaneció allí un año y medio, según Lucas. Como de costumbre, el apóstol comenzó su actividad misionera en la sinagoga, como dice Hechos 18, versículos de 4 al 6. Hechos 17, versículos 1 y 2 menciona que esa era su costumbre. Siguió la estrategia de primero al judío, como dice Romanos 1:16, y también como dice Hechos 13:46. Tal como Jesús había ordenado a sus apóstoles, y esto lo podemos ver en Hechos 1:8. Cuando Silas y Timoteo se unieron finalmente a él en Corinto, Pablo se dedicó enteramente a la predicación de la palabra, dando testimonio a los judíos de que Jesús era el Cristo, como dice Hechos 18:5. Durante su permanencia en Corinto se dedicó a enseñar la palabra de Dios, como dice Hechos 18:11. Fue también en este contexto donde expresó su famosa decisión de que estaba resuelto a no saber nada entre los corintios, sino a Jesucristo y a él crucificado. 1 Corintios 2:2. Vamos a la última pregunta, ¿cierto? Para poder comentar también y que en este caso, ¿cierto?, nuestros oyentes también puedan responder en sus hogares. ¿Qué podemos aprender de la actividad misionera de Pablo en Atenas y Corinto sobre el aprovechamiento de cada oportunidad para predicar el Evangelio? Piensa en tus oportunidades para compartir a Jesús con los demás y en cómo aprovecharlas. Interesante. Aquí Pablo nos destaca varias cosas de las que podemos comentar. ¿Ya? Él no esperó un momento ideal, ¿ya? Un momento como perfecto para predicar, ¿ya? Sino que él predicó en circunstancias a veces que ni siquiera planificó y en ciudades donde ni siquiera pensaba estar, ¿ya? ¿Qué más podría ser? Él, ¿no es cierto?, también se adaptó, tuvo que adaptarse según el contexto para no comprometer el mensaje. Claro, por un lado, ¿cierto?, hablando en las sinagogas con gente que ya tiene conocimiento, ¿cierto? Y con gente que era filósofa, tenía otros tipos de creencias, como fue el Areópago, ¿cierto? Donde también habló. También, bueno, no se paralizó. Por el rechazo, ¿no es cierto? Sí. En Atenas algunos se burlaron, pero él siguió adelante. Sí. Aprovechó también esas relaciones que él tenía, esos contactos que él tenía. Trabajar con Aquila y Priscila también fue parte de su ministerio, porque el ministerio también tenía que sustentarse económicamente. Y él tenía una resolución central. Todo giraba alrededor de Cristo crucificado y no de argumentos intelectuales. Exacto. Él, igualmente su vivir era Cristo, porque estamos volviendo a estudiar la vida de Pablo, ¿ya? Hoy en día las oportunidades que nosotros tenemos puede ser el trabajo, puede ser la escuela, la universidad, ¿no es cierto? Nuestro mismo vecindario. Los mismos contextos que hoy en día tenemos, pero están actualizados, ¿no? A nuestra vida. Estas conversaciones que pueden darse de manera casual, aprovecharlas. Saben que a veces son circunstancias en las cuales uno puede hablar de Jesús, ¿ya? Las redes sociales hoy en día también pueden ser motivo como ese aerópago, porque uno va a tener capaz rechazo a través de algún mensaje, ¿cierto? Sí, hoy en día mucha gente comenta de verdad creyendo tener la verdad, o sea, según su verdad.
Exacto. Nosotros mismos estamos expuestos aquí cuando compartimos con ustedes, pero nos ceñimos a lo que dice la palabra de Dios y este estudio diario también. La clave aquí, ¿no es cierto?, no es tener un programa evangelístico programado, sino una vida tan centrada en Cristo que sea imposible no hablar de Él. Sí, seamos instrumentos de Dios, cartas abiertas al mundo, y no dudemos en hablar, porque no es nuestras palabras, es Dios el que pone a veces las situaciones para que nosotros no callemos. Somos Vlad y Emi. Si este contenido ha sido de bendición para ti, te invitamos a suscribirte, seguirnos y compartirlo. no te olvides darle a la campanita, y estamos subiendo video todos los días, así YouTube te va a notificar a la hora exacta que estemos subiendo un video. Sí, exactamente. Ya, porque estos videos generalmente, para que ustedes sepan, se cargan a medianoche, 1, 2 de la mañana. De verdad que ya están ahí. Solamente que nosotros a veces los compartimos directamente. ¿Ya? También va a estar apareciendo ahí en pantallita la lección del día anterior, para que los veas en caso de que te lo hayas perdido y te puedas poner al día. Bueno, que tengamos un buen día lunes. Adiós. Bye bye.